George Harrison, el guitarrista de los Beatles, fue un bad hindú. Él creía en un dios personal y dijo que si uno canta los mantras con devoción, el señor Krishna visiblemente aparecería y hablaría con él en voz audible. Muchos paganos están convencidos igualmente de haber conocido sus deidades también. Por ejemplo, un entusiasta de los gatos en Texas insiste en que él comenzó a adorar a Bastet solo después de que la diosa egipcia apareció dramáticamente manifestándose físicamente, la cual personalmente la eligió para ser su discípulo. La religión china es una mezcla de confucianismo, taoísmo, budismo, politeísmo y culto a los antepasados. Los devotos de esta mezcla de tradiciones son capaces de hazañas notables de la fe, y muchos de ellos afirman comunicación directa con sus dioses y espíritus también. Todos estos diferentes creyentes y algunos budistas también hablan de su renacimiento espiritual una vez que aceptan la deidad en sus vidas. Cada religión cuenta con sus propios milagros y profecías, demostrando que la suya es la fe verdadera. Así que no es ninguna sorpresa que los cristianos digan las mismas cosas acerca de sus versiones de Dios también. Ninguna religión es significativamente diferente de cualquier otra en ese sentido. Pero aunque cualquier otra cosa se puede estar pasando, cuando los hombres afirman la revelación de Dios, por lo general significa que han decidido promover sus propias opiniones sesgadas y sin fundamento, como si estuvieran inspiradas divinamente. Así que no es como que cualquier único y verdadero Dios esté realmente dirigiendo a toda esta gente, de las formas que existen que Él, ella, ellos, eso lo hace. Si existe algún Dios y sucede que solo hay uno de ellos, entonces seguramente cada hombre santo espiritualmente iluminado y visionario de cualquier nación o tribu debe de ser capaz de sentirlos, si es que los hombres pueden sentir esas cosas en absoluto. Y sus escribas escribirían los manuscritos que tratan de dar sentido a este, no importando cuán débiles sus intentos pueden ser. Tal vez por eso hay tantas religiones diferentes, porque ningún hombre puede conocer el verdadero estado de Dios, solo puede haber una verdad y solo una versión de la misma. Pero en vez de unirse como la búsqueda de todos por la única verdad que debería ser, las religiones continuamente se fragmentan aún más y más, separándose en facciones más divididas con creencias mutuamente excluyentes. Y hay tantas interpretaciones equivocadas como hay personas que claman la de ellos como la verdad absoluta, lo que nos lleva a la tercera mentira fundacional del creacionismo. La afirmación de la comprensión de que cualquier ser humano de sus diversas creencias intercontradictorias e internamente conflictivas podrían incluso deberían considerarse infalibles o inherentemente verdaderas. En realidad no hay tal cosa como la verdad absoluta. Todo dentro de la capacidad de entendimiento humano contiene un grado de error y todo lo que los hombres saben que es verdad solo es cierto hasta cierto grado. Todos estamos inevitablemente equivocados acerca de algo en alguna parte, no sabemos todo acerca de todo, no sabemos todo acerca de cualquier cosa. Y lo que sí sabemos, no lo sabemos con precisión en todos los puntos ni completamente en cada detalle. Los hombres honestos admiten esto. Cualquier persona que dice conocer la verdad absoluta no está siendo honesta, sobre todo cuando ellos dicen saber de las cosas que solo pueden ser creídas por fe. Incluso si a los hombres se les ha dado auténticas revelaciones por seres verdaderamente omniscientes, estas todavía deberían ser filtradas e interpretadas por mentes más débiles e influenciadas por sus limitaciones, prejuicios y malas impresiones, así como las barreras lingüísticas y culturales. En la historia de la propia historia, no hay registro histórico humano que alguna vez haya resultado absolutamente completo, infalible y perfectamente preciso, especialmente cuando hay un sesgo emocional desesperado con el que existe en el origen cada uno de los libros religiosos del mundo. Todos ellos fueron escritos décadas o siglos después de los hechos alegados de que afirman haber sido testigos, y ellos hablan de muchas escenas que nadie podía haber presenciado en absoluto. Algunos de ellos, como el Bhagavad Gita, gran parte del Torah, fueron escritos originalmente como poesía, así que las conversaciones no pueden haber ocurrido textualmente a menos que todos los personajes realmente hablaran en verso. Estos cuentos incluyen absurdos imposibles que ni siquiera pueden ser corroborados por otras contribuciones internas y mucho menos registros externos. Para ser más claros, no importa cuántos testigos supuestamente eran o cuántos historiadores deberían de haber sabido de ella, la única fuente para cualquiera de las fábulas de la Biblia, por ejemplo, es la misma Biblia. La arqueología ciertamente no apoya ninguna de estas historias. En su lugar tenemos muchas versiones anteriores a estas procedentes de mitos innumerables del politeísmo, algunas de las cuales fueron escritas por los mismos antepasados de los autores bíblicos, al parecer concebidos como la original, pero que aún no tenían algunos elementos no asociados que fueron finalmente mezclados en las fábulas que hoy conocemos como el Génesis. Estas historias pueden ser interpretadas de manera radicalmente diferente por cualquier persona que las veas. Algunos argumentan que la Biblia en realidad no dice algunas de las cosas que podemos demostrar que dice, mientras que otros están convencidos que claramente dice cosas que en realidad ni siquiera insinúan en algún lugar. Por ejemplo, la idea de que no había muerte antes de la caída de Adán y Eva. La Biblia no dice eso. De hecho, se dice que había muerte antes de la caída de Adán, ya que Adán y Eva tuvieron que ingerir y digerir células vivas con el fin de sobrevivir. La definición misma de lo que significa ser un animal. La única forma de evitar esto era comer del fruto del árbol de la vida eterna, lo que contradice directamente la interpretación de los cristianistas porque no tendría que estar allí si ya tenían vida eterna. Es una metáfora obvia que representa una opción tal vez entre la inocencia y la responsabilidad. Eso también es una interpretación, pero obviamente no era una planta de verdad. El Concilio de Nicea reunió teólogos de todo el Imperio Romano para tratar de interpretar lo que significaban sus escrituras en lugar de lo que decían.
Uno de los puntos centrales en disputa era si Jesús era quien decía ser o si en realidad era secreto Dios. Los que trataban de conciliar las contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pudieron haber tomado prestado conceptos de dioses trinitarios y avatares de los hindúes. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna dijo que él fue el creador del mundo y un dios hecho carne, un avatar de Vishnu. Pero en los evangelios, que son los únicos documentos que pretenden registrar las palabras reales de Cristo, Jesús nunca implicaba nada de esto en absoluto. Jesús solo hizo lo que Conatón hizo, promoverse a sí mismo como el único profeta del Dios Sol. En su momento Jesús dice que él es uno con Dios, pero aclara que se está refiriendo solo a su propósito, y él dice que cualquiera de nosotros puede llegar a ser uno con Dios tal como lo es él, y que puede realizar aún mayores milagros que él, pero a través de la Biblia, sin importar cualquier otra cosa que pudiera clamar acerca de sí mismo, Jesús siempre solo se describe a sí mismo como algo separado y subordinado a Elí, Alá, Abba y Yahvé, y dijo que el Dios de Abraham, portador de la inundación, era otra entidad en otro lugar que sabe cosas que Jesús no, puede hacer cosas que Jesús no puede hacer y que hizo cosas que Jesús no hizo, de las cuales solo fue el testigo, como la creación del mundo. Jesús también habló acerca de Dios en tercera persona y con Dios en segunda persona. Y en una escena Dios habla de Jesús en tercera persona también, cuando introduce a su Hijo a los judíos. Entonces el Espíritu Santo apareció y condujo a Jesús a un lugar que Jesús no conocía. Nada de esto podía ser si Jesús fuera un avatar o un Dios hecho carne, porque entonces Jesús, Dios y el Espíritu Santo serían todos el mismo, compartiendo el mismo conocimiento, poder, identidad y posición en el espacio y el tiempo. Así que es bastante claro que Jesús no se veía a sí mismo como el Dios que él y los judíos tanto adoraban. Cuando estaba siendo concebido el credo de Nicea, el comité tomó una votación sobre la identidad y la divinidad de Jesús. Incluso esto estuvo sujeto a la interpretación. Los que dijeron que Jesús era un profeta de Dios, pero no de la misma esencia que Dios, perdieron la votación y fueron desterrados para evitar que sus ideas influyeran en la formación cristiana. Durante un tiempo, ambas partes etiquetaron a los otros como hereje. Si la Biblia se interpreta literalmente, entonces claro que sus autores creían que el mundo era un disco plano, que se dijo originalmente cubierto por una cúpula redonda de cristal gigante. Era una creencia común en el momento de todas las religiones vecinas, pero todavía estaba equivocado. Los autores bíblicos obviamente no sabían nada sobre el estado real de este mundo, ni los mundos más allá de este tampoco. Pero hoy sabemos lo que está fuera de nuestra atmósfera, y eso demuestra que no hay agua por encima de donde el firmamento no existe y no hay ventanas para dejar escurrir eso si hubiera fuera agua o firmamento ahí. Algunos persas en ese momento decían que el dios Mitra tenía las estrellas cosidas en el forro de su capa, que él colgaba del firmamento cristalino para atraer la noche. Pero sabemos que la noche no es un velo para extender el firmamento como una cortina o una tienda de campaña. También sabemos que las estrellas no están hechas para estar en el lapso de esta extensión porque no están arriba en el firmamento. No hay firmamento, está mucho más allá de nuestro mundo insignificante, tanto que el concepto de arriba no tiene sentido y es inaplicable. Están demasiado lejos para ser sopladas fuera del lugar por cualquier tormenta y no podían ser derribadas hacia abajo por nada en absoluto. También tenemos demostrado que el firmamento celestial ilusorio no tiene sostenes tampoco, y tampoco la Tierra. No hay pilares que sostengan la Tierra por encima de las profundidades porque no hay profundidades. El espacio exterior no está lleno de agua. Ahora también sabemos lo que está fuera de nuestro campo gravitacional, y eso demuestra que no se puede tener ningún paso en los días y las noches sin sol para medirnos contra una Tierra que se mueve constantemente. También sabemos que el sol no se puede poner al mediodía, ni que el sol ni la luna se pueden detener en el cielo. Ahora también sabemos lo que está más allá de nuestro sistema solar, y eso demuestra que las estrellas no pueden caer del cielo. E incluso si lo hicieran, todavía no podríamos pisar sobre ellas porque cada una ocuparía millones de millas a la redonda, lo que hace que sea un poco tonto imaginar todo un grupo de ellas teniendo mentes conscientes y entablando conversas con un simple ser humano. Incluso sabemos ahora lo que está más allá de nuestra galaxia, y eso demuestra que nada ni nadie podrá jamás sellar las estrellas. También sabemos la Tierra con su firmamento ficticio no precede a las luces en los cielos por cualquier cantidad de tiempo, y que las luces de las estrellas no fueron colocadas específicamente para dar luz a la Tierra, debido a que la Tierra no es el centro o el principio del universo en ningún aspecto. La forma en que la Biblia presenta a la Tierra en relación al resto del universo está mal y se ha sabido que está mal por cientos de años. Muchos creacionistas dicen que es imposible de entender o creer que la Biblia a menos que se lea en el Espíritu del Espíritu Santo. En otras palabras, usted ya debe de asumir que es verdad antes de leerla, y hay que leerla a través de filtros de la fe, porque ciertamente no es convincente por sí sola sin los ojos vendados. Si no tiene sentido, entonces tienes que convencerte de que no lo has entendido correctamente. Y tienes que tratar de hacértelo creer de todos modos de alguna manera. Esta es precisamente la razón por que la fe creacionista se considera dogmática. Pero eso es también una prueba de admisión de que incluso una lectura literal debe ser interpretada, por lo que por su propio diseño la Biblia no puede ser infalible o una verdad absoluta.